buenas noches. Tercera llamada. Comenzamos. Sean bienvenidos a nuestro programa Cuicali. Cuicali, hermosa palabra náhuatl. ¿Qué quiere decir Cuicali? Quiere decir música, canto y poesía. Nada más ni nada menos la razón de existir de este programa, que está hecho con mucho amor por, para y con los adultos mayores. Comenzamos. Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión hablaremos un poco sobre lo que conforma la Huasteca. Dice la copla: la música es mi fortuna, de alegría estamos rodeados, del guapango eres la cuna, desde los antepasados. Huasteca no más hay una, dividida en 6 estados, de don Artemio Villeda, de Pánuco, Veracruz. Y podríamos añadir también el estado de Puebla, por supuesto, la parte norte, quedando de la siguiente forma los estados que conforman la Huasteca: Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato y norte de Puebla. ¿Qué mayor riqueza, por nombrar algún ejemplo? Vegetación exuberante, gran cantidad de flora y fauna, gente cálida, de trato amable, buena música, buena comida, etc. Por eso, en esto del arte, de la música, danza y poesía, el huasteco tiene mucho de dónde inspirarse, tomando en cuenta todo ese contexto que lo rodea. Dice Nicandro Castillo en una de sus letras que la mayoría conocemos: para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá, saborear la carne seca con pemoles del lugar. Más adelante: Huasteca linda, ¿cómo te podré olvidar? Si nací con tu querencia, si nací con tu cantar. Y bueno, de eso se trata este programa, de conocer un poco de la Huasteca, ya que es muy extenso. Dentro de los temas que se abordan en su música tenemos, por supuesto, a la fauna. En los sones que se interpretan tenemos la camaya, el caballito, el tejoncito, el gallo, el caimán. Dice una de sus coplas: el caimán quiso ser alguien en la vida transitoria, se puso a estudiar historia y le fue bastante bien, que se quede en la memoria y en el esfuerzo de cada quien. Ahí está el mensaje. Referente a la flora, se encuentran sones como la azucena, la rosa, la orquídea. Dice a la letra: la rosa, pa' que sea buena, se corta de mañanita, mayormente la azucena, que siendo flor exquisita, sale el sol y se serena. Temas de amor y desamor, a la vida y muerte, de esperanza, de salir en ocasiones a buscar prosperidad para la familia, como justifica la siguiente copla: por injusticia social ya se han ido tantas gentes, no se la pasan tan mal entre razas diferentes, no obstante lo principal de su tierra están ausentes. El ausente. De literatura universal, como lo expresa la siguiente copla en el son del llorar: así de regocijante mi verso por ti campea, mujer, no desmayes, Rocinante, mira cómo ya clarea, mi bien, cabalgó de sur a norte Quijote por Dulcinea, mi vida. Y bueno, una cualidad muy importante es que se improvisan coplas, donde se pone de manifiesto el exquisito ingenio y la agilidad mental en el verso repentista durante la llamada confrontación, bravata o aporreón, donde en algunos estados se da incluso en décima. El maestro Leonardo Saleta, del norte de Veracruz, nos dice que en una ocasión se enfrentaron 2 tríos de amplia trayectoria, y en la réplica en verso le pregunta a un trío al otro: a ver si sabes trobar. Yo vi florear un café que pronto se marchitó, pregunto de buena fe, cuando su padre nació, ¿en dónde se encontraba usted? Y el otro trío le contesta: este cafeto nació
entre blancas azucenas. Cuando mi padre nació, yo era sangre de sus venas y por ellas corría yo. Y la bravata, por supuesto, siguió. La huasteca canta y baila con el huapango. Con él trabaja y enamora. El huasteco llega a la vida y se despide de ella envuelto en su propia música. Así como el cielo está abierto al vuelo del ave, toda la huasteca es patria para los amantes del huapango. Ya iremos platicando de más temas. Bien, les agradezco por continuar con nosotros. Les saluda un servidor Ismael Bustamante, en coordinación con el maestro Raúl Lerma. Disfrutemos de este programa dedicado a la Huasteca. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hola, nuevamente, soy la profesora Paola Sosa y en esta ocasión, por invitación del maestro Raúl Lerma, vamos a seguir hablando de algunos aspectos que me parecen muy interesantes de la cultura huasteca. Regresando, como la vez pasada iniciamos hablando de la afiliación del huasteco con los mayas, quisiera platicarles el porqué de este dicho. La lengua huasteca o tenec tiene una relación con los mayas. Sin embargo, esta afiliación lingüística fue modificándose por la intervención de pueblos totonacas o tomisinahuas, que interrumpieron desde hace muchos años la continuidad territorial entre estos grupos que están emparentados. En análisis glotocronológico lingüístico se habla de una separación de hace más de 3,000 años. Estamos hablando que ambas culturas tuvieron un origen común protomaya. Los protomayas aparecen hace 4,500 años en las zonas de Yucatán, Chiapas y Guatemala. Y el huasteco está emparentado con una cultura maya chiapaneca. Esto quiere decir que la separación ocurrió antes del periodo clásico, antes del año 200 después de Cristo. En cuanto a la cuestión del origen de los huastecas y las causas de su alejamiento con el resto de los maya hablantes, puede ser que hace 2,500 años antes de Cristo, las costas del Golfo de México hasta el actual estado de Tabasco hacia el sur, sufrieron sucesivas invasiones zoques totonacas, otomangues y nahuas, que fueron empujando progresivamente a los antepasados de los huastecos más y más hacia el norte, en tanto que los pueblos mayas se habrían retirado hacia el sureste. Y bueno, hay otro aspecto que comparten los mayas y los huastecos: los ritos de embriaguez y de desnudez. Estos rituales, tan parecidos a mayas de Guatemala, por ejemplo, harían pensar a algunos científicos como Norman McCown que los huastecos tenían origen del sur y se habrían separado del centro protomaya para migrar hacia el norte. Esta se funda en la relación estrechísima que hay entre el huasteco y, como les decía, este pueblo maya de Chiapas llamado Chicomusulteca o Cotoque. Esta separación se da, según él, en el año 1000 de nuestra era. Hoy están desaparecidos, esta lengua está desaparecida y estaba desarrollada a las orillas del río Grijalva. Para esta cultura, igual que la huasteca, el nombre se dice de la misma manera, Inic, siendo que para el resto de los mayas se dice Winic. Es una curiosidad en la que se basan estos historiadores de la lengua. Otra cosa que comparten son algunos aspectos de la cerámica.
que se dan tanto en Yucatán como en la Huasteca, como algunos tiestos y el barro manufacturado de manera hueca por molde. Esto habla también de migraciones y de influencias a lo largo de los siglos en la región huasteca. Los mexicas le dieron muy malos calificativos a esta costumbre de embriagarse y de desnudez, y le dieron reportes terribles a los españoles sobre los huastecos. Sin embargo, esto parece ser más de origen ritual y optativo, ya que la cultura huasteca ha dado grandes muestras de refinamiento, como la sobriedad de sus construcciones, que es muy diferente por ejemplo, al esplendor teotihuacano. Una de las ciudades de las que vamos a hablar en un momento es el Tajín, con sus 17 juegos de pelota y con su extraordinaria belleza. Además, aunque fueron acusados de ser una cultura sucia, desnuda, de poca cultura, son prejuicios de la otredad mexica, porque pues en realidad los huastecos fueron extraordinarios tejedores de algodón, extraordinarios arquitectos, una cultura sumamente interesante y rica. Hablemos un poco más de El Tajín. El Tajín es una ciudad, ahora un sitio arqueológico hermosísimo, y fue una ciudad importantísima en épocas prehispánicas en el centro de Veracruz. Su esplendor lo alcanzó hacia el siglo IV. Su nombre significa ciudad del trueno. El Tajín en realidad es un dios de la lluvia, anterior incluso a que se hiciera la agricultura más especializada. Estamos hablando de un dios muy viejo, de más de 3000 años. En esa ciudad del Tajín hay una gran muestra de una estupenda arquitectura. Es un sitio monumental donde se pueden encontrar edificios como la que ahora llamamos pirámide de los nichos, y 17 juegos de pelota. Es una de las ciudades con más juegos de pelota, que hablan de la importancia de esta práctica en esa zona. También está el complejo de las columnas, que muestra relieves de escena de las vidas de un personaje misterioso llamado o conocido como 13 Conejo, y el edificio 1, que guarda pinturas murales que representan algunas deidades de gran importancia de los antiguos habitantes de la ciudad. Hablando de dioses, hay varios dioses que fueron heredados o copiados o retomados de la cultura huasteca en la cultura mexica, como la señora Tlazolteotl, como la señora Chilonen, incluso la manera en que veían a Ejecatl-Quetzalcóatl proviene de la huasteca. Pero Tajín es un dios, y un dios que tiene varias leyendas de origen y varios mitos de origen. Les voy a contar una historia que todavía se cuenta y que es parte de estos mitos que han sobrevivido por la tradición oral. Y dice que una mañana de verano, hace mucho tiempo, llegó al Totonacapan un muchacho llamado Tajín. Iba por el camino buscando bronca, porque era un chamaco maldoso. No podía estar quieto con nadie, era burlón, broncudo. Si encontraba un hormiguero, le saltaba encima. Si veía una banda de monos, los apedreaba, zarandeaba los árboles, arrancaba las ramas. Todos salían corriendo cuando él venía. Ahí viene Tajín, decían las hormigas rojas y las negras.
hacían sus hileras apretadas y se apresuraban a desaparecer por sus túneles. Ahí viene Tajín, decían los monos aulladores, y con gestos se daban prisa para encaramarse en las ramas más altas y escaparse de las pedradas que él quería propanarles. Ahí viene Tajín, decían los árboles temblando de miedo porque los pobrecitos no podían huir. Por eso el muchacho siempre estaba solo, nadie lo quería, nadie lo soportaba. Pero un día Tajín estaba de suerte. Al dar vuelta en un camino se encontró a un extraño viejecito, muy enanito como un duende. Tenía bigote y ceja pobladísima que le tapaba los ojos. «Buenos días, muchacho. Tú no eres de por aquí», le dijo el anciano con voz pausada. «Vengo de allá atrás de la montaña», le dijo Tajín. «Me gustaría pasar un tiempo por estos lados. Mis hermanos y yo andamos buscando a alguien que nos ayude a sembrar y cosechar, a barrer la casa, a traer agua del pozo, a poner los frijoles y vigilar el fuego. Ven por favor con nosotros». «¿Quiénes son tus hermanos?» «Somos los 7 truenos. Nuestra tarea es subir a las nubes y provocar la lluvia. Nos ponemos ¿Suben a las nubes?», interrumpió Tajín, impertinente. «Claro que subimos», replicó algo molesto el viejito. «Nos ponemos nuestras capas, nos calzamos nuestros cacles, tomamos nuestros cuchillos y marchamos por los aires hasta las nubes más altas. Allá zapateamos bien y bonito hasta que desgranamos la lluvia y gritamos ¡yay, yay, yay! Y entonces sentimos que la felicidad nos desborda». Tajín sintió mucha curiosidad y apenas escuchó aquello se imaginó volando por el aire, haciendo marometas entre las nubes, así que le dijo al anciano: «Claro, está bien, yo voy a ayudarles a los 7 truenos para sembrar, para cosechar, para barrer, para traer el agua del pozo, para poner frijoles y para cuidar el fuego». Los 7 truenos vivían en una casita de piedra, encima de una gran estructura llena de nichos. 6 hombrecitos barbones y cejudos se asomaron. «¿Quién viene contigo, hermano?», preguntaron todos a coro. «Un muchacho que encontré. Viene para ayudarnos a poner los frijoles, a tender el fuego y también subir a las...». Pero los viejitos no estaban conformes y lo interrumpieron. «¿Un extraño en nuestra casa? Ya no vamos a poder tener secretos. Aprenderá nuestros secretos, nuestras mañas. Además tiene cara de malote», dijeron todos al mismo tiempo. Tajín sintió enojo y estaba a punto de echarles pedradas. Pero su protector, el que lo había llevado, tomó la palabra y dijo: «Cálmense, hermanos, por favor. Nosotros tenemos otras tareas importantes que atender. ¿No nos enojamos cada vez que nos toca quedarnos en casa, mientras los demás se van a bailar a las nubes? A ver, ¿quién se queda hoy a poner los frijoles?». «Ah, yo me quedé ayer», dijo uno. «Hace 2 semanas que no me toca salir», dijo el trueno doble. «Chay, nadie taconea como yo», presumió el trueno de viejo. «Yo ni sé preparar frijoles, ni es mi turno», dijeron todos los demás. «Pues yo tampoco me quedaré», concluyó el señor trueno mayor, el que había encontrado a Tajín. «Por eso traje a este muchacho. Nosotros le diremos cómo nos gustan los frijoles, cómo nos gustan que se hagan las cosas en casa, y él aprenderá». Después de mediodía, unas nubes se asomaron en la orilla del horizonte, enormes y grises, por el lado del mar. Tajín ya había recibido instrucciones. Ya sabía barrer, llevar el cántaro con agua, cuidar el fuego con las 3 piedras del fogón
y sobre todo sabía cómo hacer los frijoles en olla para darles de cenar en la noche cuando regresaran los 7 viejos. Estaban muy contentos los ancianos, bromeaban y reían. De repente abrieron un gran cajón de madera y sacaron sus trajes de trabajo. Se pusieron unas capas, se calzaron unos cacles y se ciñeron sus cuchillos. Todavía pudo distinguirlos cuando corrían reuniéndose hacia las nubes como si fueran las nubes animales de un rebaño. Entonces la lluvia comenzó a caer suave y tibia. Durante algunos días Tajín fue un ayudante ejemplar. Cada vez que tocaba los cacles renacía su pensamiento: tengo que subir a las nubes. Esa soñada oportunidad llegó. Una mañana los 7 truenos se pusieron sus blancos trajes de viaje y le dijeron a Tajín que debía ir a Papantla a comprar un poco de tabaco. No te preocupes, no tardaremos mucho, le dijo Trueno Viejo, que se había encariñado un poco con Tajín. Antes de que se acabe el día, nos verás por aquí, dijo otro. Apenas se quedó solito, aventó la escoba en un rincón y comenzó a bailar de contento. Corrió a la caja de madera y se lanzó a buscar los cacles mágicos unos que le quedaran. En cuanto se vistió, corrió al pozo para verse reflejado en el agua y empezó a taconear. Pero sus pasos no eran buenos, no tenían compás ni armonía como los de los viejos. Eran torpes y descompuestos. Eso hizo que se alzara un viento terrible. Entre relámpagos y truenos desgranaron contra la montaña un chubasco violentísimo. No era una lluvia bonita, sino una tormenta devastadora. Había tantas nubes y tan negras que el día se había hecho noche. La lluvia desgajaba ramas de los árboles y hacía crecer los ríos, titiritando, y empapados los animales buscaban guarecerse. Apenas iban llegando a Papantla los truenos cuando un repentino vendaval les arrancó los sombreros. Mojados de la cabeza a los pies regresaron a toda prisa a casa. Era difícil subir con tanto viento, con tanta agua, con el estrépito de la tormenta. Empapados iban los 7 truenos, trabajosamente, deslumbrados por los relámpagos, quitándose el agua de la cara con las manos, respirando apenas, resbalándose en las primeras nubes como si fueran piedras del río. Por fin lograron pasar la barrera de las nubes, más allá, donde brillaba el sol y el cielo era tan azul como siempre. Allí estaba Tajín, brincando de un lado a otro, primero sobre un pie, luego sobre el otro, después dando marometas como un remolino, tirando tajos con su cuchillo, y cada uno de sus movimientos daba un nuevo impulso a la tormenta. Resoplaba el viento, crecía la lluvia, o caían más relámpagos y truenos. En cuanto Tajín vio a venir a los 7 truenos, salió corriendo entre las nubes. Trepaba, se escondía, saltaba, se burlaba. Los 6 truenos se afanaban por alcanzarlo, se separaban para cortarle las salidas, procuraban acorralarlo, pero el chamaco los esquivaba, los dejaba atrás, salía disparado en otra dirección. Y con tanto movimiento, con tanto taconeo, con tanto agitar los cuchillos y las capas, las tormentas arrenciaban más y más. Pasaron muchas horas antes de que los truenos lograran atrapar a Tajín. Cuando finalmente lo atraparon, estaban sofocados, sudorosos. Bajaron con tiento cuidando dónde ponían los pies. Ataron fuertemente al chamaco y lo llevaron al mar. Y lo tiraron al agua. Bien dentro del mar lo tiraron. No querían que los viejos truenos, que Tajín pudiera regresar. Y desde entonces ahí vive Tajín. Ha crecido, ya no es un muchacho. Ha cobrado fuerzas y de vez en cuando recuerda sus aventuras y abandona entonces las profundidades marinas y surge entonces el viento desatado que hace golpear las nubes enloquecidas
y los cielos repentinamente sombríos, y se desbarata una lluvia incontenible, los huracanes, mientras los relámpagos y truenos suceden sin conceder un poco de respiro. Los ríos se desbordan y los árboles se desploman, los caminos se desmoronan, las cosechas se pierden. Sufren los pueblos por Tajín. Deben entonces los 7 truenos trepar de nuevo a las nubes, capturar a Tajín y regresarlo al mar. Por último, vamos a hablar un poquito de la relación que tuvieron los huastecas y los mexicas ya en el siglo XVI, un poco antes de la conquista. A partir de 1458, cuando Tlatelolco decide ir a la conquista de Cotaztla para poder comerciar, fue más por intereses tlatelolcas de comercio para poder comerciar con las turquesas que comerciaban del norte de los huastecos, tener acceso a las plumas preciosas y al algodón. Convencen a Moctezuma de ir a conquistar Cotaztla, pero son derrotados. Y entonces Moctezuma pretende regresarse derrotado y Tlatelolco se rebela. Siempre había estado obedeciendo las órdenes militares de los guerreros Águila, pero en esa ocasión los guerreros Jaguares dijeron: no nos vamos, esto lo conquistamos, y lo conquistaron. De ahí se vino una tremenda bronca que terminó en un divorcio a la larga en 1473 de Tlatelolco y Tenochtitlan. En esa guerra quedaron humillados los tenochcas y quedó elevado a Hueytzonpantlitecatl un señor llamado Moquihuitz, de origen tecpaneca, que va a terminar siendo el siguiente gobernante después de Cuauhtlatoa en Tlatelolco, y que se va a burlar todo el tiempo de Tenochtitlan, porque siempre les va a estar recordando que él fue el gran vencedor de Cotaztla. Pero bueno, esa es otra historia que un día con mucho gusto les cuento. A partir de esa guerra empezaron a copiar el estilo de los guerreros huastecos y se incorpora al ejército mexica la categoría de guerreros cuextecatl o huastecos. Se vuelve el primer escalón militar. Después de haber atrapado a 2 prisioneros, ya podían llamarse guerreros cuextecatl o huastecos. Imitaban el traje de los huastecos. Usaban un traje color rojo con franjas negras, un casco cónico, porque los huastecos, los cuextecatl, tenían muchos símbolos fálicos, también por lo tanto de virilidad, que representaba valentía, y los mexicas lo van a copiar. De hecho, los símbolos fálicos empiezan a ser muy populares en Tenochtitlan a partir de estas influencias culturales. Se toma a Tlazolteotl como divinidad, se vuelve parte del panteón mexica, y que es una diosa de la lujuria también y de la sexualidad que no es reproductiva. Digamos que llegaron los huastecos a ponerle sabor al caldo en las vidas mexicas, que eran, por ser norteños de origen más desértico, un poco más pragmáticos y simplemente reproductivos. Pero esto cambió con las influencias huastecas, no solamente en la guerra, sino en la vida cotidiana. Y entonces también se va a agregar la diosa Chilonen al panteón mexica, y va a ser muy popular, dado que Chilonen es la diosa del maíz tierno, y se va a ocupar en todas las casas populares. Van a tener a su pequeña Chilonen como patrona de los partos, de las niñas primerizas, para que tengan un buen parto y no se anden convirtiendo en ciguateteo. Entonces, los mexicas van a tener una relación de amor-odio con los huastecos. Se les tenía desprecio por ser tan sexuales, por andar desnudos y por tener prácticas homosexuales. Sin embargo, es notorio, es muy obvio que la desnudez era opcional y ritual, ya que los huastecos son famosísimos
cultivando el algodón y siendo tejedores desde tiempos prehispánicos y hasta los tiempos actuales. Y la sodomía también tiene orígenes rituales de influencia y de origen mayense. Entonces, incluso hay un mito que dice por qué los huastecos son así. Dicen que los huastecos estaban migrando buscando el paraíso Temuanchán, cuando llegaron al altiplano central, Mayagüel se apareció y les enseñó cómo abrir el maguey y sacarle el aguamiel. Y entonces Pantecat, el dios del pulque, lo fermentó y con él lograron hacer una bebida sagrada por la que invitaron a dioses y a reyes a un banquete y les ofrecieron tomar solamente 4 copas de pulque. Pero ahí estaba Cuixtecat, un príncipe huasteco, Cuixtecat, un príncipe de Veracruz, de lo que sería ahora Veracruz, y él sí se siguió de largo, se emborrachó, se tomó más de 4 copas de pulque, y entonces le dio por desnudarse. Los que lo habían invitado se sintieron ultrajados y quisieron darle una soberana golpiza, un castigo, y salió huyendo hacia lo que ahora llamamos la Huasteca. Y entonces hizo que la gente en su región acostumbrara a andar desnuda. Eso es una de las leyendas que se contaban entre los mexicas. Y entonces, con el paso del tiempo, dentro de este desprecio cultural a la otredad, se empezó a decir Cuixtecat o Huasteca a los teporochos mexicas, a los que no tenían remedio. Y esto, creó una gran leyenda negra alrededor de los huastecos que los mexicas le contaron a los frailes y que los frailes fueron a contar a España, como si los huastecos, incluso Bernal Díaz del Castillo dice que no había gente más sucia y más terrible que los huastecos, pero esta es una visión llena de prejuicios que habría que recomponer. Lo cierto es que los mexicas fueron influenciados en la religión con la incorporación de Tlazoltea, Chilones y hasta la versión de Hécat Quetzalcóatl a su panteón. Lo cierto es que hubo un cargo militar a partir de esta guerra de 1458 llamado Cuixtecatl en el ejército mexica. Y también esta influencia cultural viene desde los tiempos toltecas. Huemac fue el último señor de Tula y se dice que Cuixtecatl en esta huida se fue disfrazado, se convirtió en Tezcatlipoca y Tezcatlipoca se convirtió en comerciante, se disfrazó de comerciante y fue a vender chiles a Tula, desnudo como era la práctica, justo enfrente de la casa de Huemac. Y entonces la hija de Huemac cayó enferma de pasión y se andaba muriendo. Entonces Huemac tuvo que consentir el matrimonio de este misterioso comerciante con su hija, crear una alianza que no le favoreció y que terminó destruyendo a Tula y lo hizo escapar a Chapultepec, donde finalmente se suicida. Y todavía hay una letrero que da fe de ello allá en Chapultepec. Y hay muchísimas historias que contar sobre los huastecos. Una de las cosas que llamaba más la atención y que por poco los hace perder allá en Potastla es que se decía que los huastecos eran grandes brujos y se convertían en todo tipo de nahuales y además tenían el don de crear visiones, no solamente de convertirse en animales, sino de crear ilusiones, hasta de formar ríos enfrente de los otros o transformarse
monstruos y hacer aparecer monstruos. Y entonces todos los guerreros mexicas temían y se preparaban psicológicamente para no caer en nuestras trampas, pero por otro lado lo admiraban mucho, y fue una de las razones para que formaran un nombre de huasteco o guerrero huasteco o guerrero coxtecatl en la cultura mexicana. Muy interesante, ¿no creen? Bueno, hasta aquí le paramos por ahora, y según me comente el maestro Raúl, seguiremos con el tema o cambiaremos de tema. Estoy a sus órdenes.